tardes. Gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, estamos hablando de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, y vamos en el día de hoy a tratar un tema bastante interesante, un tema que realmente afecta a cerca de la mitad de las personas que componen el mundo. Vamos a hablar específicamente del cáncer de próstata. Ya escucharon bien, cáncer de próstata. Hay que decir antes de hablar del cáncer de próstata que nos va a acompañar el doctor Wellington Ledesma, quien es urólogo. Lo primero que queríamos tratar, dentro de lo posible, es el tema de reflexión de cada viernes. Hemos estado viviendo una temporada ciclónica bastante activa y por tal motivo hemos tenido que tomar medidas de prevención y precaución con nuestros hogares y con nuestras propiedades. Debemos reconocer que el principal activo que tenemos cada uno de nosotros es nuestra salud. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, lo importante es tener salud y lo demás llega por añadidura. Mi recomendación es que usted trate de mantenerse en salud. Hágase su chequeo médico cada vez que sea recomendado por su médico. Muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ya sea en vivo o a través de las redes sociales, simplemente sabrán o escucharán una vocecita dentro de sí, caramba, tengo que hacerme el chequeo médico. Muchas veces no sacamos el tiempo hasta que el tiempo nos obliga a tener que sacarlo para ir donde el médico. Saber que la gran mayoría de las enfermedades pueden tratarse o pueden simplemente prevenirse. A partir de este momento, con esta reflexión, quiero dejarlos porque el tema de hoy de cáncer de próstata es importante que sepan que la mejor manera de tratarlo es previniéndolo a tiempo. Vuelvo y repito y dando las gracias por su presencia al doctor Wellington Ledesma, quien es urólogo del Centro Médico UCE. Doctor Ledesma, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a tu teleaudiencia. Gracias, doctor Ledesma. La primera pregunta tiene que ser, cada vez que se habla de cáncer de próstata o que se habla de la próstata, inmediatamente todo el mundo se preocupa, porque todo el mundo sabe que la próstata es una enfermedad que en algún momento tiende a alcanzar a los hombres, y todo el mundo cuando tiene algún problema para orinar o cuando habla sobre vejez, lo primero que dice es, ya tengo la próstata mala. Si tú vas al baño 3 veces, ya alguien salta con un relajo. Ah, pero tú tienes la próstata dañada. Entonces la primera pregunta tiene que ser, ¿qué es la próstata? Porque realmente escuchamos hablar mucho de ella, pero nadie sabe realmente qué es la próstata. Por favor, para nuestra audiencia. Sí, de una forma llana podríamos decir que la próstata es un órgano que pertenece al sistema genitourinario y por su localización a que presenta estas manifestaciones. Nosotros en los riñones producimos, por supuesto, la orina. Al filtrar la sangre se almacena en la vejiga y justo debajo de la vejiga y abrazando la salida de la orina, que es la uretra, se encuentra la próstata como arropándola. Es por eso que cuando nosotros cumplimos alrededor de 40, 50 años y hay una tendencia a que ella crezca, entonces comprime esta salida, este inicio de la salida de la orina, provocando la manifestación clínica que hace que se generen tantas bromas al respecto. Ok, una pregunta, Wellington. Pero la próstata en sí, ¿qué función tiene en el hombre? Porque todo el mundo sabe, por ejemplo, la mujer es frecuente que le dé el cáncer de mama. Todo el mundo sabe que las mamas sirven para lactar al bebé. Pero realmente la próstata en el hombre, ¿qué tipo de función tiene? Y comparo las mamas con la próstata porque sabemos que son dos. Uepa. Todos sabemos que la próstata y las mamas tienen cierto grado de similitud. Tuvimos una interrupción. Sabemos que la próstata y las mamas tienen cierto grado de similitud en cuanto a lo que es la aparición de cáncer. Si bien sabemos que el cáncer que produce mayor cantidad de muertes en el mundo es el cáncer de pulmón, hay que decir que en segundo lugar en la mujer es el de mama y en el hombre, el que sigue, es el de próstata. Entonces la pregunta sería, Wellington, ¿para qué sirve la próstata? ¿Podemos vivir sin próstata? Porque hay muchísima gente que le sacan la próstata. ¿Realmente para qué sirve la próstata? Sí, la función que tiene la glándula prostática es aportar alrededor del 30% del semen, ese líquido que uno eyacula luego de la relación sexual, cuando ocurre el orgasmo. Entonces, se produce ese 30%, viene específicamente desde la próstata, un 10% viene desde los testículos y otro órgano que se llaman las vesículas seminales son las que aportan el otro por ciento, que es alrededor de 50-60%. Ok, y ese líquido que la próstata ayuda para formar lo que es el semen, ¿tiene algún tipo de función? ¿Ayuda a los espermatozoides a que se muevan más rápido? ¿Le da energía? ¿Los defiende? ¿Qué tipo de función tiene entonces? Sí, tiene una función de defensa, pero fundamentalmente tiene uno de los componentes famosos de la próstata, que es el PSA,
que se conoce porque es uno de los antígenos que nosotros utilizamos para detectar el cáncer de próstata, y el PSA producido por la próstata lo que hace es que vuelve más líquido el líquido seminal, que en su inicio es tipo coagulado. Entonces lo que lo liquefacta es el antígeno prostático específico. Cuando el doctor Edema habla de liquefactar, lo que está hablando es que convierte el semen un poco más líquido para que pueda salir sin ningún tipo de problema, porque es muy espeso y la próstata se encarga de esa parte. Correcto. Wellington, ahora hablando en materia, ¿qué cantidad de hombres aproximadamente se diagnostican con cáncer de próstata en la República Dominicana? ¿Es frecuente realmente en República Dominicana el cáncer de próstata o es menos frecuente que en otros países? Porque de verdad que es un cáncer que preocupa, y siempre que uno lee, sé que muchas de las personas que están aquí en el estudio, los cuales todos son hombres, en algún momento estarán pensando, no, eso no me puede tocar. ¿Qué tan importante es? Es muy frecuente. El problema quizás es que es subdiagnosticado. Nosotros tenemos en centros donde se llevan estadísticas serias, como por ejemplo los Estados Unidos, Europa, que son un punto de comparación importante, con ellos nosotros entonces podemos más o menos hacer la analogía. Ellos tienen el cáncer que más se diagnostica, perdón, en los Estados Unidos, es uno de ellos es el cáncer de próstata, y esto ocurre, por supuesto, por los mecanismos que ellos tienen de diagnóstico, que nosotros también contamos con la mayoría de ellos aquí en la República Dominicana, pero todavía por la orientación hacia el público en general, quizás nosotros estamos diagnosticando el cáncer más tarde que lo que deberíamos diagnosticarlo, pero podríamos decir que alrededor de 1.500, 2.000 pacientes anualmente en nuestro centro diagnóstico público de cáncer nosotros conseguimos. ¿Es una enfermedad de hombres jóvenes, una enfermedad de señores mayores, ya mayores de 65 años? ¿A qué edad aproximadamente es más frecuente la aparición del cáncer de próstata? Bueno, hay 3 factores fundamentales que nosotros excelente. pudiéramos asociar con la aparición del cáncer de próstata. El primero, y quizás más importante, es el de la edad. La edad media en la cual vamos a diagnosticar en términos de promedio esta condición va a ser a los 65 años. Sin embargo, puede aparecer a edad más temprana, y esto va a ocurrir, por supuesto, cuando nosotros ya tenemos el antecedente familiar, que es el segundo factor de importancia que queremos mencionar. Ok, entonces primero edad. Edad. Primero edad. Si alguien tiene más de 65 años, tiene más riesgo de presentarlo, o sea, cualquiera que tenga más de 65. Segundo, cualquier persona que haya tenido un familiar con cáncer de próstata, ¿también 65 o un poquito antes? No, se habla de que se adelanta o es más frecuente encontrarlo 6 o 7 años antes, simplemente por tener un familiar. Y si tenemos 2 o 3 familiares, por supuesto, las cifras hablan de la evidencia de que es muchísimo más frecuente. El tercer factor que se quedó, ¿cuál sería ese otro factor? Hablaste de la edad, herencia y el tercero. La edad, la herencia, que es la genética, y las enfermedades inflamatorias de la próstata. Enfermedad inflamatoria, o sea que la próstata se inflama también por otras causas. ¿Qué causas pudiéramos decir? Claro, la próstata, como hablábamos en principio, circula, entonces la uretra, y muchísimas infecciones del tracto urinario pueden pasar hacia la próstata, provocando una infección de esta y de las vías urinarias. Entonces, si una persona hace infecciones a repetición de la próstata, pudiera favorecer eso la aparición también de cáncer. Podría ser también, claro. Wellington, algo que no se puede dejar de tocar esta tarde es el temor que existe entre los hombres a que le hagan el tacto rectal. Eso es algo que no se puede ocultar. Inmediatamente los hombres dicen, no, que voy para el urólogo, lo primero que dicen es, ya te van a violar. Ya va a perder la hombría, ¿me voy a entender? Entonces, la primera pregunta tiene que ser, ¿a qué edad un hombre tiene que decidir, tengo que ir a mi urólogo a hacerme un tacto rectal? Bueno, las guías de los diferentes centros de urología y de las diferentes organizaciones mundiales hablan de que desde los 40 años nosotros debemos de forma preventiva iniciar el chequeo prostático, y por supuesto esto se va a reducir por lo menos 5 años cuando hablamos de que hay un antecedente familiar de la aparición de cáncer de próstata. O sea, si tengo un familiar que ha tenido cáncer de próstata, en lugar de esperar los 40 años, ya a partir de los 35 tengo que comenzar a hacerme mi chequeo. Sumamente importante esto porque, como hemos hablado, la prevención siempre va a ser la mejor forma de tratar algún proceso. Una pregunta, Wellington. Una persona que desarrolla cáncer de próstata, ¿se diagnostica de inmediato, toma mucho tiempo? Te lo digo porque hay cáncer, por ejemplo, como el cáncer de estómago, como algunos cánceres que
general, el de páncreas, que dura muchísimo tiempo para diagnosticarse. ¿Pasa lo mismo con el cáncer de próstata? ¿Se encuentra muy avanzado o generalmente se diagnostica en una edad adecuada o en un momento adecuado que pudiera tratarse con cirugía? En los países industrializados, donde es que con mayor frecuencia se va a diagnosticar este tipo de cáncer, y como está protocolarizado y estandarizado, darle seguimiento a los pacientes de forma preventiva, se va a diagnosticar de forma más temprana. Pero en los países subdesarrollados como el nuestro, hay una tendencia en los sitios más rurales de que se diagnostique a una mayor edad, pero por lo regular, y en la estadística que mencionamos previamente, se diagnostica a los 65 años cuando aparece, por supuesto. El problema de este tipo de condición es que las manifestaciones clínicas no van a ocurrir hasta que la etapa esté en un estadio avanzado, por lo regular. Entonces, es por eso la importancia y la relevancia de nosotros comenzar el chequeo prostático a la edad que ya mencionamos, de 40 años, y si hay un antecedente de un familiar que ya padeció la enfermedad, pues entonces comenzar prematuramente a los 35 años. Wellington, hablabas de los síntomas. La pregunta es, si yo sospecho porque un familiar cercano tuvo cáncer de próstata, la pregunta es, ¿qué síntomas pudiera presentar alguien que me dice, tengo que ir al médico a chequearme porque esto podría ser cáncer de próstata específicamente? Claro, hay algo que me gustaría, una confusión, una tendencia, una confusión que me gustaría aclarar, es que muchas personas dicen, estoy teniendo problemas, me estoy levantando muchas veces a orinar, y en términos coloquial y popular, las personas comienzan a decir, o tengo problemas de azúcar, o tengo problemas de próstata. Y cuando hay problemas prostáticos, no necesariamente por cáncer, sino por la enfermedad más prevalente que ocurre en la próstata, que es el agrandamiento prostático, y por la ubicación que hablamos de ella, donde está el bloqueo, la obstrucción que esta podría con un crecimiento provocar, es lo que genera esta dificultad para el vaciado vesical y por supuesto un llenado más rápido y un deseo de ir a orinar muchísimas más veces durante el día, pero también durante la noche. Esto es diferente del paciente que entonces tiene problemas de azúcar, que está yendo muchas más veces a orinar, pero orina mucha cantidad. El paciente prostático no, va a ir muchas veces a orinar, pero es porque no vacía completamente. Y al no vaciar completamente, entonces va a orinar mucho, pero pocas veces. O sea, va a ir en frecuencia, pero poca cantidad. Ok, y también se habla de que esas personas que tienen cáncer de próstata van a perder peso, porque todo el mundo asocia como el cáncer a la pérdida de peso, a que fulano está gris, a que fulano se está decacarando. ¿Tienen las personas con cáncer de próstata este tipo de manifestaciones? Algo que nosotros tenemos que puntualizar, pienso yo, aunque nosotros tenemos una prevalencia importante en términos de también incidencia para diagnosticar cáncer de próstata, incluso en nuestro medio, esto va, por supuesto, a provocar que nosotros diagnostiquemos de manera temprana el cáncer de próstata. Entonces, antes de que se manifiesten de que se hagan evidentes las manifestaciones clínicas. Ahora, el paciente va a tener en un estadio avanzado una dificultad para que la orina salga. O sea que la dificultad para orinar va a ser el dato cardinal. Si alguien tiene problemas para orinar o cuando orina va muchas veces al baño, orina poquito, en el caso de los hombres dura mucho tiempo para comenzar a orinar, ese tipo de síntomas entonces pudiera sugerir que su próstata está aumentada, que es parte normal del envejecimiento, pero también pudiera ser algo sugestivo de que tiene una enfermedad neoplásica, o sea, un cáncer a nivel de la próstata. Wellington, una pregunta. Cuando llega un hombre por primera vez al urólogo que lo lleva a su mujer por una mano, mire doctor, ya él cumplió 40 años. La pregunta es, ¿cómo tú lo convences? ¿Qué tú le haces? Porque yo sé que eso que ponerle música de fondo y brindarle un vinito, como dice el cuento, yo sé que no es la respuesta. La pregunta es, ¿cómo tú los convences? ¿Qué tú les dices? ¿Cuál es el proceso para este tipo de cosas? Sí, yo pienso que más bien no es un asunto de convencer, sino de mostrarle a ellos con un argumento válido la necesidad y la importancia de diagnosticar esto, porque si uno no tiene ninguna manifestación clínica, es muy difícil que uno vaya al médico. Sin embargo, con la propaganda que se hace y contraproducentemente con la medicina natural que se promueve tanto, que a veces tiene utilidad, otras veces no tanta, pero la gente sí está buscando, y es lo bueno que tiene esto, está buscando esa información, está yendo al médico de manera preventiva y prematura.
Ahora, cuando el paciente va, lo primero que te plantea es la negativa. Al tacto. Doctor, hay dos formas. Yo quiero que usted utilice la forma del chequeo de la sangre. Entonces ahí es cuando nosotros tratamos de con nuestro argumento demostrarle a ellos. Una pausita, Claro. Wellington. Usted acaba de traer sobre la mesa lo de la parte de la sangre. La pregunta ¿es necesario que una persona se tome una muestra de sangre para ver si la próstata está aumentada de tamaño, como se llama el PSA, que ya la gente va donde un médico y le dice, doctor, indícame un PSA, Claro. como indicarse, dame una vitamina? La pregunta ¿hay diferencia entre hacerse el PSA y hacerse el tacto? ¿O yo haciéndome el PSA ya no me tengo que hacer el tacto rectal? No, esa es una confusión que es importantísima que la traigas a colación porque la gente por la negativa de a pasar por ese momento tan quizás bochornoso, por nuestra cultura por supuesto, tiene la tendencia a pedirte esa prueba, pero ni una ni la otra, más bien la respuesta es que sería la combinación de ambas y te explico por qué. Nosotros con el tacto rectal estamos tratando de sentir la próstata si está grande, si está dura, si está regular, si tiene un nódulo, si tiene duele. algún levantadito, como dice la gente. Claro, todo eso es con el tacto rectal y de la parte posterior de la próstata, pero el dedo no llega a los lados, al centro y al frente, y donde el dedo no llega, más bien entonces lo vamos a complementar con el antígeno prostático específico en la sangre, que ya lo mencionamos antes como parte de esos componentes que la próstata aporta al líquido seminal. Un pequeño porcentaje de esto va a pasar hacia la sangre y es lo que nosotros medimos, porque si no hay un pequeño porcentaje, si no está aumentada para lo que son los valores que esperamos, entonces nosotros hablamos de que hay una sospecha de que hay actividad patológica en la próstata. Probablemente podría ser cáncer, inflamación o el agrandamiento que ya mencionamos. Doctor, ya mencionamos el tacto rectal y mencionamos el PSA. Pero ¿qué usted me dice de la sonografía? Si yo digo, yo no me voy a hacer el tacto y me voy a hacer una sonografía simplemente aquí por el abdomen, como le hacen, que le ponen el sonógrafo. La pregunta ¿es igual de sensible, es igual de específico esto? ¿Yo puedo descartar un cáncer haciéndome una sonografía por ahí delante sin que me tenga que meter el tubo por el recto? Claro, es una buenísima pregunta, Héctor. Fíjate, la forma más directa de nosotros medir a través de estudios de imágenes la próstata quizás sería con una sonografía prostática transrectal. Claro. ¿Qué peor? Sería peor, sería más incómodo, sería, Okay. Pero también nosotros pudiéramos de manera indirecta por una sonografía pélvica también medir la próstata. Lo que pasa es que esto es inespecífico y es muy operador dependiente y todavía hoy por hoy ninguno de estos mecanismos diagnósticos sustituyen el tacto rectal. Ok, o sea que el tacto rectal tiene que practicarse y ya el doctor Ledesma acaba de decir, si usted tiene 40 años, le toca hacerse su tacto rectal. Lo importante es que usted está viendo al doctor Ledesma, si usted le tiene confianza, vaya donde él. De lo contrario, trate de ir donde una persona con la cual usted se sienta a gusto. La otra situación que tenemos es que el doctor Ledesma dice, sí, el PSA ayuda, pero tiene que ir de la mano con el tacto rectal. Sí, es cierto, la sonografía puede ayudar, pero el tacto rectal tiene que ir. Lo otro es el tacto rectal si usted tiene menos de 35 años o cerca de 35 años y un familiar de primer orden también tuvo ya historia de un cáncer de próstata, es chequearse. Wellington, una pregunta. ¿Y no hay forma de que uno en su casa se pueda chequear la próstata? Porque las mujeres se chequean el seno en su casa sin ningún tipo de problema. ¿Hay algún tipo de forma de que alguien en su casa se lo chequee o alguien que diga, mira, creo que pudiera tener la próstata? No, no hay un autoexamen, como si próstata. también se promueve incluso del cáncer testicular. La gente buscando por Google, Internet, incluso te manifiesta y ha hecho ese tipo de preguntas y nosotros por supuesto le decimos en nuestro entrenamiento de 4 años en urología que nosotros preparamos la sensibilidad del dedo y a través del cual nosotros podemos percibir si hay o no algo de cuidado y que tiene que ser porque recuerda que nosotros es el inicio de ese chequeo preventivo. El tacto rectal y el PSA simplemente nos van a sugerir. Y una vez, entonces nosotros tengamos una sospecha, pasamos ya a una parte quizá un poco más agresiva e invasiva, que es la biopsia prostática transrectal sonodirigida, que es como finalmente nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Nosotros sospechamos, pero hasta que no tengamos un diagnóstico por un patólogo que nos diga, mira, sí, hay un cáncer y este cáncer es de tal tipo, entonces nosotros todavía no tenemos cáncer
de próstata como diagnóstico real. Ok, o sea que para hacer diagnóstico la persona necesita una biopsia. Wellington, nos están diciendo que ya es el momento de la primera pausa. Aquellas personas que nos están viendo, este tema está bastante interesante. Luego de aquí vamos a regresar con otras preguntas que existen, como es el asunto de la cirugía de la próstata, otros tipos de tratamiento, como puede ser quimio, radioterapia, terapia directamente sobre la próstata. Y vamos a regresar con esto y otras preguntas. A la vez vamos a tomar preguntas en el segundo segmento. Así que manténganse por ahí con 360 grados, hoy viernes hablando de salud. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados y hablando de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, y tenemos con nosotros al doctor Wellington Ledesma, quien es urólogo, y estamos hablando de cáncer de próstata. Doctor Ledesma, vamos a poner los teléfonos del estudio para aquellas personas que tengan preguntas, sobre todo los cuestionen acerca del cáncer de próstata, sobre todo todos los hombres que tienen más de 40 años, sobre todo esos que todavía no se han ido a hacer su chequeo de la próstata y tienen miedo, preguntarle de qué manera pudieran cuidarse y protegerse. Wellington, una pregunta sumamente frecuente es, mi familiar tiene cáncer de próstata y él tiene miedo a operarse. Él dice que él prefiere morirse porque el cáncer de próstata se ha asociado, después que lo operan, la gente no vuelve a ser un hombre más nunca. No vuelve a tener una erección, no se le vuelve a parar en buen dominicano. La pregunta ¿es real esto? ¿Que nunca vuelve a tener una erección? ¿Hay algo que se pudiera hacer si fuera real? Por favor, Wellington, oriéntanos. Sí, por la ubicación en un tratamiento, cualquier tratamiento que sea, y ya hablaremos en unos minutos de las alternativas terapéuticas, pero por la localización de los nervios que pasan justo al lado de la próstata, entonces puede haber una afectación de estos nervios que son los responsables de llevar la corriente, por decirlo de alguna manera coloquial, hacia el pene. Entonces, casi todas las alternativas terapéuticas van a implicar algún grado de disfunción eréctil, que puede ser recuperable y en mayor o menor medida puede ser tener un mayor impacto en la vida sexual. Por supuesto, cerca al tratamiento va a estar más afectado y va a ir subsecuentemente entonces recuperando la funcionabilidad, pero sí es cierto que hay algún grado de afectación. Pero ¿qué cantidad de hombres que se sometan a cirugía van a quedar con un problema de que no tengan una erección más nunca, de que no se le pare un buen dominicano más nunca? Permanentemente se habla de que un 2 a un 10% de los pacientes. O sea, 1 de cada 10, no es que usted está viendo, 1 de cada 10 personas, hay un 90 que sí van a tener erecciones, que sí van a tener la capacidad de tener relaciones. Y por supuesto, cerca al tratamiento, repito, entonces va a haber algún grado de afectación, pero que se va a ir recuperando poco a poco, por supuesto, ahí alrededor de 6 meses a un año ya tenemos un 70, un 80% de la virilidad que se tenía previo al tratamiento. Ok, una pregunta, abuelito, ¿y esa persona que está en ese 10% de que no puede tener una erección por sí sola, existe algún tipo de tratamiento para que pueda tener alguna erección? Claro, existen alrededor de 3 modelos de prótesis penianas que se pueden, por supuesto, colocar y conseguir esa rigidez que se tenía o incluso mejorarla secundario a este procedimiento. Y no solamente hay pacientes que tienen entonces problemas de cáncer de próstata que pueden utilizar la prótesis. Es la misma prótesis que nosotros también utilizamos cuando tenemos un paciente que, por ejemplo, por alguna afectación de tipo sistémica como la diabetes y eso, hay un daño de su inervación y entonces requieren este tipo de servicios. Wellington, tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Su pregunta al doctor Ledesma. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la hiperplasia prostática benigna, ¿esta puede ser un mayor factor de riesgo para desarrollar el cáncer de próstata? Doctor Ledesma, usted mencionó ahorita la hiperplasia prostática benigna, que no es más que simplemente que por los años la próstata aumenta de tamaño, que si a estas personas que le aumenta de tamaño la próstata, eso los puede llevar a que hagan cáncer. O sea, porque muchas personas dicen, tengo la próstata grande, ¿eso lo puede llevar a que hagan cáncer? Son dos condiciones diferentes. Excelente. La hiperplasia prostática benigna de forma prevalente la vamos a tener en
después de los 60, 70 años, por lo menos en la mitad de los hombres. Y por supuesto, a medida que el paciente tenga mayor edad, nosotros somos un pueblo que tenemos una expectativa de vida de 75 años, a los 75 años ya el 60-70% de los pacientes va a tener hiperplasia prostática benigna. Y esto no tiene que ver en nada con la prevalencia del cáncer de próstata, que también va a ser de 50 o 60, pero son dos condiciones diferentes que ocurren en el mismo órgano y que tienen manifestaciones diferentes. Ok, o sea que porque tenga la próstata grande no quiere dicho de manera obligatoria que tiene cáncer. No. Eso es excelente que el doctor lo haya dicho porque siempre existe cierta confusión. Doctor Ledesma, usted habló ahorita sobre la parte del tratamiento. ¿Qué tratamientos se disponen a la fecha para tratar el cáncer de próstata? Por favor. Hoy por hoy nosotros con este tipo de chequeo y como exhortamos a la población que vayan de forma preventiva, lo que buscamos, por supuesto, es detectar la enfermedad a tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la detectamos a tiempo podríamos erradicarla con este tipo de tratamiento, si decidimos. Wellington, disculpa que te interrumpa. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Buenas, mi nombre es Anthony Siri. Yo quisiera saber cuál es la principal complicación del cáncer de próstata. Doctor Ledesma, la principal complicación del cáncer de próstata. Y claro, lo que nosotros queremos es, cuando tenemos el diagnóstico de cáncer, lo que queremos es salvaguardar la vida de esa persona y es de lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos con el tratamiento, detectarlo a tiempo antes de que no sea curable para que el paciente no vaya a morir de cáncer de próstata. Recordar que este es, como usted mencionaba al principio del programa, la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. O sea, solamente el cáncer de pulmón está causando más muertes por cáncer en hombres, aparte del cáncer de próstata. Ok, o sea que la muerte, bastante dramática. Wellington, sigue con el tratamiento. Ya dijiste que lo que uno quiere con el tratamiento en el cáncer de próstata es erradicarlo. Ok, tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor? ¿Quién nos habla? Su pregunta al doctor Ledesma. Sí, buenas. Buenas tardes, mi nombre es Liderman Saldívar y mi pregunta es dónde se enfoca el rayo de la radiación y qué consideraciones uno debe tener en cuenta al momento del tratamiento. Ok, preguntó sobre el tratamiento con radiaciones. Claro, Liderman, vamos entonces a abarcar un poquito, ya que íbamos hablando prácticamente de eso en principio, y las opciones terapéuticas, una vez nosotros identificamos que el cáncer está confinado a la próstata, o sea, que está exclusivamente en la glándula y que no hay una metástasis, un secundarismo óseo. Cuando nosotros tenemos esto, simplemente sacando la próstata vamos a erradicar la enfermedad y se habla de una curación. Ahora, cuando de ahí... que es importante que si uno diagnostica rápido y sabe que el cáncer solamente está en la próstata, es un éxito, pues sacaste la próstata y eliminaste el cáncer. Claro, ¿y cómo nosotros lo eliminamos? Sacando la próstata con cirugía o con radioterapia, y se habla de que hay una equivalencia entre un tratamiento o el otro. Ambos son curativos y tienen una alta tasa de éxito en pacientes seleccionados que todavía no tienen secundarismo óseo. Cuando hablamos de secundarismo, como dicen las personas, que no ha dado metástasis, que no se ha ido a otro sitio. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor? Y su pregunta al doctor Ledesma. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Su nombre, ¿Hay por algún favor? cambio en el estilo de vida o en la alimentación que podría ayudar a disminuir el riesgo del cáncer de próstata en los hombres jóvenes, por ejemplo, de 35 años? Excelente pregunta, porque a la fecha el dominicano siempre quiere saber sobre medidas naturistas. Hay muchísimas pastillas que venden por ahí. Vamos a hablar de eso, Wellington. Existen muchísimas pastillas que son de productos naturales. ¿Realmente han ayudado eso a disminuir la probabilidad de que aparezca cáncer? ¿Y qué medidas se pueden tomar? No, ese tipo de medicamentos tienen quizá fitoterapéuticos, alguna utilidad en el agrandamiento prostático para evitar o mermar la posibilidad de la aparición de la sintomatología de la hiperplasia prostática. O sea, que benigna mejora en los principio. síntomas. Las personas pueden orinar mejor, pero no van a curar, ni van a prevenir la aparición del cáncer. No van a prevenir la aparición del cáncer. Si el cáncer va a aparecer, va a aparecer. Ok, entonces ella estaba preguntando, ¿hay algún tipo de medida del estilo de vida, de algo que pudiéramos hacer? Porque yo vi un estudio el otro día que hablaba que mientras más eyaculación un hombre tenía, menor probabilidad tenía de aparición de cáncer de próstata. ¿Es real esto? Y bueno, hay una serie acuérdate que la medicina basada en la evidencia se puede interpretar de muchas maneras, dependiendo de lo que nosotros estamos tratando de abordar y de cuál es mi interés en particular, dependiendo de cuál es mi
exposición en la sociedad. O sea, que un enfermo sexual fue que escribió ese artículo, porque ese artículo lo que decía, mientras más relaciones sexuales tú tienes a la semana, menor probabilidad de cáncer. ¿Es real Te esto? voy a explicar. Cuando nosotros tenemos 2 o 3 relaciones sexuales a la semana, vamos a tener una próstata que está descongestionada. Ajá. Entonces, cuando está descongestionada, debería estar menos inflamada. Y acuérdate que uno de los factores que nosotros hablamos de riesgo es esa inflamación prostática. Okay. Y atendiendo a eso, nosotros podríamos de alguna forma, de alguna manera, decirlo así. Pero, por supuesto, esto está todavía, falta evidencia para que se demuestre. Perfecto. Una pregunta, ¿y alimentos? Ella hablaba, ¿hay algún alimento que se asocia a mayor cantidad de cáncer o a menor aparición de cáncer? Claro, se habla de que el tomate, que tiene licopeno, puede prevenir la aparición o retardar la aparición del cáncer, como también se ha popularizado últimamente, de acuerdo a múltiples estudios que de 5 años para acá están sugiriendo que el uso de la vitamina D retarda la aparición de entonces esta diplopía que ocurre en esas células que van poniéndose normales e indiferenciándose y dar al traste con el resultado final que es el cáncer. Pero son todavía muchos estudios que están por dar más evidencia aún, son pocos pacientes. Perfecto, pero entonces tomates pudiera asociarse en algún momento a protección y vitamina D. Claro, no dieta baja en grasa y por supuesto en carne, que cada vez la están satanizando más, muy deliciosa, muy rica, pero sí cada vez la asocian con más tipos de... Sí, porque la carne la han asociado a cáncer de estómago, a cáncer de colon. ¿Tenemos otra llamada? Nos dicen por ahí. ¿Quién nos habla, por favor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Itzel y yo quisiera saber cuáles son los pros y los contras de la terapia de radiación contra la cirugía. Ok, que si una persona va al consultorio y dice, doctor, mire, yo no me quiero operar porque me dijeron que si me opero no voy a ser un hombre más nunca, no voy a tener una erección. Yo prefiero que me den radioterapia. ¿El hombre puede decidir qué terapia darse o depende? Es un tema de debate internacional todavía. Por supuesto, la radioterapia la va a dar un radioterapeuta y la cirugía la va a hacer un urólogo. Claro, el radioterapeuta va a defender su parte y nosotros hablamos a favor de ambas y dejamos, por supuesto, como urólogo, que el paciente decida. Se le explican los pros y los contras de otro, que hay una equivalencia de ambos. Sin embargo, por ejemplo, podría citar que hay un mayor riesgo de complicación en cuanto a cistitis rádica secundaria a la radiación. Pero en términos de disfunción eréctil y la otra complicación muy frecuente que es la incontinencia de orina secundaria de este procedimiento, entonces es equivalente en uno u otro. Ok, o sea que aún no se haga la cirugía, la radioterapia también puede asociarse a impotencia y puede asociarse también a problemas de la micción. Claro, porque se van a ver afectados los nervios, pero por supuesto en la radioterapia nosotros vamos a minimizar la posibilidad de una infección de una herida y de un sangrado, que son los contras que tiene el procedimiento quirúrgico como tal. Perfecto. Así, cosas buenas de uno y cosas malas. Perfecto. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor? Y su pregunta al doctor Ledesma. Sí, buenas, mi nombre es Luis Figueroa y mi pregunta es la siguiente. ¿Cada qué tiempo se debe hacer un examen prostático? Hey, es una buena pregunta, Wellington. Tiene 40 años una gente y se hace un tacto rectal, pero si va a la semana, como que está medio en bromón esa gente. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo tiene que ir a hacerse el examen de Hay próstata? un eslogan muy famoso que dice, una vez al año no hace daño. Y bueno, importante no olvidarse del palito de la ñ. Okay. Una vez al año. Una vez al año, ok, perfecto. No hace daño. Claro, si el urólogo encuentra una necesidad de monitorizar al paciente por algún hallazgo, alguna sospecha, cada 6 meses o 3 meses, con PSA, entonces podría hacerlo. Pero normalmente no estamos haciendo tacto con el dedo tan alegre. Okay. Señores, ya tenemos la señal de que está terminando el tiempo de 360 grados hablando de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, dándole las gracias al doctor Wellington Ledesma, urólogo del Centro Médico US. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo viernes. Un placer. Por la invitación.